Estamos en el capítulo 1 y estamos empezando apenas una serie en todo el libro, que va a durar bastante tiempo, pero hemos llamado esta serie Los Fundamentos de la Fe Cristiana, porque vamos a ver en el libro de Romanos mucho del conocimiento, la doctrina y las cosas básicas que un cristiano debe conocer. Entre ellos, hoy vamos a ver el ánimo mutuo entre los hermanos. ¿Por qué nos llamamos hermanos? Porque tenemos el mismo papá. ¿Y por qué podemos recibir a hermanos de cualquier parte del mundo y tener la misma afinidad, la misma familiaridad? Porque somos familia. Y eso incluye el hecho de que confiamos en la lealtad superior que tenemos a Cristo, en que Él tiene hijos en cualquier parte del mundo, tal como le prometió a Abraham en Génesis 12. Dios le prometió a Abraham tantos hijos como arena en el mar y estrellas en el cielo. Así que entre nosotros podemos y debemos darnos ánimo mutuo. Eso es exactamente lo que vemos en los versículos 8 al 15 del primer capítulo de Romanos. Así que vengan conmigo, por favor, al libro de Romanos, capítulo 1, versículos 8 al 15. Si usted no está muy familiarizado con la Biblia, el libro de Romanos es un libro del Nuevo Testamento. Es la carta más larga del apóstol Pablo. Tiene 16 capítulos. Y el numerito grande es el capítulo, los numeritos chiquitos son los versículos. Así que vamos a leer el libro de Romanos, numerito grande, capítulo 1, numerito chiquito, 8 al 15. Tenemos por costumbre en nuestra iglesia leer la Reina Valera contemporánea, porque habla más como nosotros, es más latinoamericana. Pero la versión que usted tenga, el texto es muy parecido. Así que les invitamos a leer con los ojos mientras yo les guío en esta lectura. Romanos capítulo 1, versículos 8 al 15, dice así. En primer lugar, por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios por todos ustedes y porque su fe se difunde por todo el mundo. Dios, a quien sirvo con todo mi corazón predicando el evangelio de su Hijo, es testigo de que los recuerdo siempre en mis oraciones y de que en ellas le ruego que, si es su voluntad, me conceda por fin ir a visitarlos. Porque deseo verles para impartirles algún don espiritual a fin de que sean fortalecidos, es decir, para que nos fortalezcamos unos a otros con esta fe que ustedes y yo compartimos. Pero quiero que sepan, hermanos, que muchas veces me propuse ir a visitarlos para tener también entre ustedes algún fruto, como entre los otros hermanos no judíos. Pero hasta ahora he encontrado obstáculos. Estoy en deuda con todos, sean griegos o no griegos, sabios o no sabios. Así que por mi parte estoy dispuesto a anunciarles el evangelio también a ustedes, los que están en Roma. Vamos a ver. Señor, muchas gracias por tu palabra y por la bendición que nos das de poder reunirnos y aprender de ti, conocer de ti y amarte a ti. En esta hora, Señor, rogamos tu dirección, tu protección, tu bendición, que nos edifiques a la luz de tu palabra. Y nos cambies para bien, para ser un poquito más como Jesús, para amarte a ti por sobre todas las cosas. Señor, rogamos que esta palabra leída y predicada sea buena para la edificación de los presentes, pero también, Señor, que caiga en corazones fértiles y puedan oír tu voz y puedan abrir sus corazones a ti, que tú eres digno de gloria y honor. Te ruego, Señor, que ni mis gestos, ni mis palabras, ni mis actitudes estorben la obra de tu Espíritu. Y al contrario, Señor, que todos acá podamos salir de acá glorificando tu nombre y exaltándote a ti por quien tú eres y por lo que has hecho. Te amamos, Señor. Te necesitamos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Hace poco fui a mi pueblo, en Venezuela. Fui con Benjamín, mi hijo, a la iglesia que nos envió para acá el 2 de mayo del 2016. Y
Me encontré hermanos muy queridos. No encontré todos los que dejé. Muchos han salido del país por la situación que ustedes conocen. Pero encontré muchos hermanos muy queridos. Me encontré una hermana que me entregó el último boletín con las notas del sermón que yo prediqué el 1 de mayo, el día antes de venirme. Encontré ahora casados, jóvenes que dejé solteros. Me encontré un nuevo pastor en la iglesia, ahora son 3 pastores, un nuevo pastor en la iglesia, instalaron un joven de los que dejamos cuando nos vinimos. Es decir, la iglesia que yo dejé, que nos envió para acá, sigue funcionando. Y eso me dio una alegría tan grande, saber que yo no soy indispensable. Que el Señor sigue haciendo su obra en medio de los hermanos. Pero yo tenía años, sin exagerarle, tenía unos 5 o 6 años queriendo ir allá a predicar, a ver cómo está la familia que dejé. Yo los veo siempre por las redes, veo fotos, me mandan noticias, pero no es lo mismo estar allí entre ellos y saber que están bien. ¿Cuánto no quisiéramos volver a nuestros países y ver que la casita que dejamos, ahí está la familia que dejamos, la tía, la abuela, la mamá, el hijo, el sobrino, los tíos? ¿Cuánto no quisiéramos volver a ver a la gente que tenemos tiempo que vemos solamente vía videollamada? Eso es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí. Él nunca había ido a Roma. Nunca había ido a Roma. Pero Pablo está diciendo, hermanos, yo quiero ir a estar con ustedes. Por ahora he sido estorbado, no me han dejado. Pablo se está refiriendo específicamente al alboroto en Éfeso, en Hechos 19, 21. Y lo tenían casi que secuestrado y no lo dejaban ir por ningún lado. Y algunos en Tesalónica y en Macedonia lo querían para que predicara y predicara y predicara por años ahí. No había podido ir a Roma, pero le manda esta carta desde Corinto, le manda esta carta a los de Roma para decirle, hermano, yo quiero ir a estar con ustedes. Por ahora no he podido, pero voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para ir a estar con ustedes. ¿Tú tienes gente así también en tu vida? ¿Tú tienes gente que tú pudieras decirle, mira, yo voy a hacer todo lo que esté humanamente a mi alcance por ir a estar con ustedes? Y él tenía 2 propósitos particulares. Primero, en el versículo 11, para dar. ¿Dar qué? Algún don espiritual, a fin de que esos hermanos fueran fortalecidos. Pablo quería predicar ahí. Pablo quería enseñarles las grandes doctrinas de la Biblia a esos hermanos que no tenían el Nuevo Testamento como ustedes. Pablo quería enseñarles las grandes revelaciones que el Cristo resucitado le había dado a él personalmente, pero que estos hermanos no tenían sino nada más el Antiguo Testamento. Pablo quería ir a impartirles un don espiritual, el primer propósito, el versículo 11. El segundo propósito, Pablo quería recibir de ellos algún don espiritual, no solamente para fortalecerlos a ellos, sino para que el mismo Pablo fuera fortalecido. Ven lo que dice el versículo 12, para fortalecernos unos a otros con esta fe que ustedes y yo compartimos. Ustedes y yo compartimos. Él está dando a entender que él los considera hermanos del mismo papá, hijos del mismo papá. Y es muy poderoso ese vínculo para no solamente ir a darles y producir en ellos algún fruto, como dice en el versículo 13, algún fruto, algún convertido, algún reconciliado, una edificación mutua, una manera que hablando de Cristo produzca algún fruto entre ellos. No solamente darles, sino que Pablo tenía el deseo también de oír, de recibir y de ser animado en la fe de este viejo que
al ver el fruto del esfuerzo que Dios ha hecho a través de él mismo era animado. El versículo 13 dice: quiero que sepan, hermanos, que muchas veces me propuse ir a visitarlos para tener también entre ustedes algún fruto, como entre los otros hermanos no judíos. Esos son gentiles, es decir, los que no eran de nacimiento israelitas, no habían sido de nacimiento judío, no habían nacido en la religión judía, habían nacido en otras partes de Asia Menor o de toda la zona del Mediterráneo, y no eran judíos, pero ellos también habían creído en el Señor. Pablo los llamaba hermanos y los consideraba un fruto, como entre los otros hermanos no judíos, pero hasta ahora había sido estorbado. Pero es mi deseo ir a estar con ustedes. Es más, mientras no puedo ir para estar con ustedes, ¿qué hace Pablo según el versículo 9? Él ora por ellos. Ora por ellos. Dice: Señor, bendice a estos hermanos de allá de Roma. De alguna manera, Señor, produce en ellos la fe que es en Jesucristo. ¿Por quién oraba Pablo? Vengan conmigo al final de la carta, para que vean algunos nombres extraños, sí, pero Pablo los conoce por nombre. En el capítulo 16, él empieza nombrando a una diaconisa de la iglesia, que es Febe. Ahí está Priscila y Aquila en el versículo 3. Está también Epeneto en el versículo 5, que fue el primer convertido en Acaya, en la península de Acaya. María en el 6, Andrónico y Junia en el 7, Amplias en el 8, Urbano y Éstaquis en el 9, Apeles, los de la casa de Aristóbulo, Herodión, Narciso, Trifena y Trifosa. No le pongan así a sus hijos, pero son nombres de sus amigos, de sus hermanos, por quien Pablo ora. Dice: Señor, yo quiero ir a estar con ellos. Yo quiero ir a estar con ellos. Señor, ayúdame. Mientras tanto, ora por ellos en el versículo 9. Y él mismo pone a Dios como testigo de que los recuerda en las oraciones. ¿Usted tiene gente así? ¿Usted tiene gente por quien usted ora para que algún día pueda ir a visitarlos, para impartirles algún don espiritual, para servirles de alguna manera, o para recibir de a ellos también ánimo de alguna manera? ¿Usted tiene gente así? Usted está pensando en alguien, ¿cierto? Una familia, un familiar, pariente, un amigo, una amiga, un tío, un sobrino, un abuelo. Si está pensando en alguien, no deje que ese pensamiento desaparezca y se vaya al salir de aquí. ¿Qué tal si al salir de aquí, antes de salir de aquí, usted le manda este versículo? Versículo 9. Dios, a quien sirvo con todo mi corazón predicando el evangelio de su Hijo, es testigo de que te recuerdo en mis oraciones y de que en ellas ruego, versículo 10, y en ellas ruego que si es su voluntad me conceda por fin ir a visitarte. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero ese mensaje de texto puede despertar en esa persona un por qué tú vas a querer venir a visitarme. Dice, versículo 11 y 12, porque deseo impartirte, regalarte algo bonito, el evangelio de Jesucristo. Y no es para pedirte dinero. Alguna gente tiene tiempo que no recibe un mensaje de uno, y cuando recibe un mensaje de uno seguro va a pedir plata. No es para pedirte plata, es para darte algo más valioso. Es para hablarte de Jesucristo. Y para saber cómo estás. Para alegrarme yo de cómo Dios ha trabajado en tu vida. ¿Notan lo que le estoy tratando de decir? Ahora, este deseo de Pablo es un deseo muy bonito. En el sentido de que ustedes pudieran decir: wow, qué lindo Pablo, viejito ya, está queriendo visitar a los hermanos de Roma, a pesar de tanto sufrimiento. Pablo había naufragado varias veces, le habían dado un montón de latigazos,
lo habían apedreado por allá, lo habían abandonado, Demas lo traicionó y todavía al final de su vida Pablo quiere ir a Roma para visitar a los hermanos y predicar, estar con ellos. Y ustedes dirán, sí, cierto, qué bonito. Pero, ¿por qué Pablo hacía eso? ¿Por qué Pablo hacía eso? En 1 Corintios capítulo 16, versículo 9, Pablo dice que Dios le ha puesto una necesidad en su corazón, una necesidad innegable, una necesidad impostergable de ser un heraldo del Evangelio y predicar a donde quiera que vaya. Y él mismo dice, ¡ay de mí si yo no predico el Evangelio! Porque me es impuesta una necesidad. Pero pareciera que nosotros no somos tan como Pablo. Nosotros cuando nos reunimos empezamos a hablar del que no está, del fútbol, del presidente de aquí o el presidente de allá, de la tía que no está, de la comida, del clima, del frío, del calor, menos de Cristo. ¿Cierto? ¿O soy yo nada más? Entonces Pablo quería ir a visitarlo no para hablar del fútbol, no para hablar del clima, no para hablar del emperador, sino para hablar de Cristo, para hablarles de Cristo. Versículo 15, yo estoy dispuesto para anunciarles el Evangelio también a ustedes los que están en Roma. Es decir, cuando nosotros nos reunamos tenemos que hablar de Cristo. Y usted dirá, no hermano, pero es que anunciarle el Evangelio nada más a los incrédulos. No, el Evangelio es para los creyentes también. Si nosotros respiramos el Evangelio, hablamos el Evangelio, vemos el Evangelio, vivimos el Evangelio, leemos el Evangelio, oramos el Evangelio, escribimos el Evangelio. La vida de un cristiano es una nube dentro de las buenas nuevas de Jesucristo. Nosotros no podemos pensar que las buenas noticias de salvación, el Evangelio, son nada más las 4 cositas que le decimos a un incrédulo para que se vaya para el cielo. No. Toda la Escritura nos habla de las buenas noticias de salvación en Cristo, porque nosotros vivimos en un mar de malas noticias. Usted vea el noticiero, vea Telemundo, vea Univisión para que usted vea. 5 minutos y se deprime rapidísimo. Porque ellos hacen dinero con las malas noticias. Nosotros vivimos en un mar de malas noticias. El periódico vive de las malas noticias. Los chismes viven de las malas noticias. Pero nosotros somos portadores de buenas noticias. Debemos ser portadores de buenas noticias, específicamente de las buenas noticias de Jesucristo. Ahora, ¿por qué Pablo hacía esto? Aparte de que él les impuesta una necesidad. Dice, bueno, porque él fue hecho predicador para los no judíos, para los gentiles. Pablo tenía unas características especiales que no tenía ninguno de los otros 12 apóstoles. Pablo tenía ciudadanía romana. De hecho, en Hechos 16 y en Hechos 17 lo pusieron preso y Pablo dice, ¿y es justo poner preso a un ciudadano romano sin un juicio? Y él dice, no, pero que tú no eres romano. No, sí, yo soy romano de nacimiento. El tribuno en Hechos capítulo 21 tiembla al saber que Pablo era romano. Y el tribuno dice, mira, pero esta ciudadanía me costó a mí mucha plata y ahora cualquiera puede tenerla, cualquiera como Pablo. Y dice, bueno, pero es que yo nací siendo romano, él nació en la península, en la provincia de Tarso. Y ahora Pablo era ciudadano romano y él podía viajar tranquilamente por todo el imperio, aprovechando la Pax Romana que el emperador había impuesto, caminos, rutas marítimas, rutas terrestres, y Pablo podía viajar tranquilamente, cosa que ninguno de los otros apóstoles podía hacer. Y Pablo fue fundador de iglesias aquí. Todas esas cartas que ustedes tienen ahí son cartas a las iglesias que Pablo o les predicó o fundó o tuvo contacto por medio de algún emisario. Pero Pablo quería no solamente darles, sino también recibir noticias de ellos. Cuando leen Filipenses, por ejemplo, ustedes ven que Pablo se pone triste porque cuando Epafrodito llevó la carta,
estaba enfermo y los filipenses casi se mueren de tristeza al saber que Epafrodito se iba a morir. Estaba muy enfermo. Y cuando Pablo recibe esa noticia, él se pone triste al saber que aquellos estaban tristes. Es como que si usted se entera también que un familiar suyo está triste porque sabe que usted está enfermo. A veces algunos prefieren no decir nada. Soy yo nada más. Entonces, lo que Pablo está ejemplificando aquí es dos cosas. Lo primero y más importante es que Dios le dio a él un ministerio especial. Pablo era el apóstol de los gentiles, aquel que iba a llevar el mensaje del evangelio a los que no eran judíos. Y segundo, él estaba imitando a su Señor. Pablo estaba imitando a su Señor. ¿En qué sentido Pablo estaba imitando a su Señor? Bueno, su Señor es el mismo Señor tuyo y mío, el Señor Jesús. El Señor Jesús también quiso venir a estar con nosotros. También quiso venirnos a impartirnos algún don espiritual. También quiso venir a saber de entre nosotros algún fruto. También quiso venir a anunciarnos el evangelio. Y él, estando en un trono de gloria, dejó su trono de gloria para venir a darnos el mejor regalo que ha podido darnos Dios, él mismo. Y el Verbo se hizo carne, según Juan 1, y él mismo se dio por nosotros. Él mismo se dio, Jesús mismo se dio, se entregó. Es lo que dice Filipenses 2, que estando en forma de Dios, no se negó. Filipenses 2, versículos 5 en adelante, dice, que haya en ustedes, y le estoy diciendo esto, ¿por qué Pablo estaba imitando a su Señor? Porque Jesús también quería venir a estar con nosotros para predicarnos el evangelio. Dice, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces Jesús lo que está haciendo es exactamente lo que estaba imitando Pablo. Yo estoy dispuesto a estar con ustedes para predicarles algún fruto espiritual, algún don espiritual, y recibir de ustedes algún fruto también que me anime a mí. Es exactamente lo mismo. Pablo está imitando a su Señor. Y aquí vamos entonces a ver algunas aplicaciones. ¿Por qué? Porque Cristo, eso fue lo que hizo. Vino a estar con nosotros, a predicarnos el evangelio, a darnos su vida. Antes de las aplicaciones, recuerden, los que conocen de himnos y los que se saben los himnos cristianos, hay un himno muy lindo que se llama Mi vida di por ti. No sé si ustedes lo han escuchado, pero dice, es como que si Jesús estuviera cantando este himno. Y dice, mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé. Por ti, mi vida di, ¿qué has hecho tú por mí? Mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches, aflicción y angustias yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo por ti sufrí. ¿Qué sufres tú por mí? De mi celeste hogar te traigo el rico don, del Padre Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti, ¿qué ofreces tú por mí? Entonces Jesús hizo eso, Pablo hizo eso, estuvo dispuesto a ir a donde estaban sus hermanos, animarles en la fe
y también a recibir de ellos algún don espiritual. Y aquí vienen las aplicaciones. Ese que en quien estabas pensando tú, es familia tuya, es amigo tuyo, es algún conocido o conocida tuyo. ¿Tú qué estás dispuesto a ir a buscarle, a estar con él o ella? ¿A quién te llevarías para impartirles algún don, para enseñarles algo de la fe cristiana? Tenemos en las cajas de aquí de la iglesia, en las mesas de por allá atrás, algunos tratados, algunos regalos, algunos gift cards que pudiéramos regalar si tú necesitas ayuda para llevarle el evangelio a otra persona. Pero en imitación a Pablo y finalmente a Cristo, ¿qué estás dispuesto tú a ir a hacer por aquellos hermanos para impartirles algún don o para que ellos también te animen a ti en la fe? ¿Cuándo fue la última vez que te reuniste con algún cristiano, alguna pareja, alguna familia o algún grupo de hermanos en tu casa? Lo invitaste a tu mesa para compartir un pan, una galleta, un café, un jugo, para hablar de Cristo. No para hablar del pastor, para hablar del pastor de los pastores, para hablar de Cristo. Hermano, oren por mí, estoy pasando por esta situación. O quiero reunirles para darle esta buena noticia. ¿Cuándo fue la última vez que se reunieron como hermanos para celebrar la obra de Cristo en sus vidas? ¿Qué tanto sufres tú para reunirte los domingos con tus hermanos? Uno de los grandes daños que se le ha hecho a la iglesia en los últimos 3 años es lo que algunos han llamado la iglesia en línea o el culto online. Nosotros aquí desde el 4 de julio del año 2021 dijimos no más servicios online. No más. Porque mucha gente estaba muy cómoda en su sofá viendo el sermón. Y si nosotros veníamos aquí y estábamos arriesgándonos, algunos se vacunaron, algunos no se vacunaron y estábamos arriesgándonos a contagiarnos por el ánimo que nos dábamos mutuamente. ¿Cómo es justo que algunos estuvieran todavía en su sofá diciendo, no, yo alabo al Señor desde mi casa? Y usted lo viera, con un montón de sábanas alabando al Señor, acostado, bostezando ahí en su sofá, sin cepillarse, sin peinarse, todavía en pijama alabando al Señor. Entonces, ¿qué tanto nos duele en los tuétanos de nuestro ser faltar un domingo en la iglesia? O es algo así como uno dice, no es para tanto. No es para tanto. Un domingo. No hay que ser tan religioso. En cierta manera es verdad, un domingo no es para tanto. Cualquiera puede faltar un domingo, se le enferma a alguien, cualquier cosa puede pasar y uno puede no asistir un domingo a un servicio. Eso no es pecado no asistir un domingo, tranquilo, ¿no? Yo no soy tan legalista. Pero una seguidilla de 10 domingos sin venir y que tu vida sea marcada por la ausencia en vez de por la presencia, empieza por un domingo sin asistir. Y el declive de la vida espiritual de una persona comienza por aquel día cuando tú consideraste que un domingo nada más. Así que cuidado, cuando no te duela, cuando en tu alma no sufras el hecho de que tú perdiste el ánimo mutuo en estas 2 horas del domingo, porque aquel que no valora la reunión de 2 horas del domingo, pues mucho menos valora reunirse durante la semana en los grupos comunitarios. Y hablando de grupos comunitarios, pronto se esperan los doctores y la gente que sabe, los epidemiólogos, pronto
algunos piensan que van a declarar el final de la pandemia antes de mitad de año, de este año. En ese momento nosotros hemos pensado volver a reunirnos como grupos comunitarios, como células en las casas. Pablo estaría dispuesto a ir a tu casa. Pablo estaría dispuesto a ir a la casa de Aristóbulo, a la casa de Priscila y Aquila y a la iglesia que está en su casa. ¿Tú estarías dispuesto a abrir tu casa, a ir a la casa de la familia tal durante la semana, el miércoles, el jueves, para orar, para leer la palabra, para animarse mutuamente, para recibir de ellos ánimo que consuele y anime tu alma, o para tú animarlos a ellos, para decirles, mira hermano, le tengo una tremenda noticia. Prediqué el evangelio en la escuela tal. No se convirtió nadie, pero yo prediqué. O, mira, prediqué el evangelio a la familia tal y uno de los niñitos quiso más clases. Les leí un cuento y me hicieron estas preguntas y así. ¿Cuánto nos anima el corazón de los hermanos saber que hay otros que están viviendo por la misma fe, lo que dice Pablo, esta fe que tú y yo compartimos? ¿Hace cuánto no usas el directorio de la iglesia para orar por tus hermanos? Aquí en esta iglesia los miembros tienen el privilegio de estar en una revista. No es una revista famosa, pero es una revista donde están todos los nombres y las caritas de los miembros de la iglesia. Algunos tienen su fecha de nacimiento. Algunas mujeres no quieren que les pongan la fecha de nacimiento, pero... Y está la fecha de nacimiento, la fecha de su bautismo, la fecha de su matrimonio en el caso de los casados y la fecha desde cuándo son miembros. Y esto lo usamos para orar los unos por los otros. ¿Cuánto no hubiera querido Pablo tener un directorio de membresía de la iglesia de Roma? Pues yo quiero estar con ustedes, yo quiero impartirles algún don espiritual. Entonces Pablo, te vamos a mandar por correo el directorio para que tú ores por estos hermanos. Pronto vamos a tener una clase de membresía. El domingo que viene, los que quieran ser miembros pueden buscar ser miembros de la iglesia y estar en comunión con los hermanos, con todos los miembros de la iglesia. Dicho sea de paso, nosotros como miembros de la iglesia nos hemos comprometido a lo mismo que Pablo decía en estos versículos, en el ánimo mutuo entre unos y otros, dar ánimo, recibir ánimo. Los miembros de la iglesia, en el punto número 6 del compromiso de la iglesia, dice: buscaremos con la ayuda divina vivir cuidadosamente en el mundo y rechazando la impiedad y los deseos mundanos, y recordando que como hemos sido voluntariamente sepultados en el bautismo y resucitados otra vez de la tumba simbólica, de esa misma manera existe sobre nosotros una obligación especial de llevar una vida nueva y santa. Y dice también que nos alegraremos en la felicidad del otro y nos esforzaremos en soportar con ternura y simpatía las cargas y tristezas de los demás. Haremos todo lo que pueda estar a nuestro alcance. Miren Pablo hablando. Pablo no fue el que escribió el compromiso de la iglesia, pero más o menos el mismo sentimiento que tenía Pablo. Haremos todo lo que pueda estar a nuestro alcance en disciplina y amonestación del Señor y por puro y amoroso ejemplo, por procurar en todo momento la salvación de nuestros familiares y amigos. Es decir, nosotros vivimos, respiramos el Evangelio de Jesucristo. Nosotros no es que somos cristianos y de paso trabajamos, estudiamos, vivimos, viajamos. No. Nosotros somos todo un paquete en el cual Jesucristo impacta todas las áreas de nuestra vida. Y nosotros trabajamos porque tenemos que trabajar, porque el que no trabaja que no coma. Pero en el trabajo somos cristianos, en la casa somos cristianos, en la escuela somos cristianos, en la universidad somos cristianos, en la calle, en la autopista, en todos lados somos cristianos y el Evangelio impacta todas las áreas de nuestra vida. Así que usted, tal como Cristo, tal como Pablo, nosotros también deberíamos querer vivir para dar ánimo mutuo entre los hermanos. En ese que estás pensando y en ese que tienes al lado, delante o atrás.
¿qué te imaginas tú con el que pudieras animarlo a él o recibir de él alguna buena noticia? Puedes decirle al salir de aquí, ¿qué buena noticia puedes darme de tu vida en Cristo? Anímame, dile a sí mismo, dile que el pastor te mandó a decir, anímame, dame una buena noticia, anímame. Bueno, si empieza a tartamudear, tú le dices una, mira, yo voy a empezar, yo te voy a dar una buena noticia. La semana pasada tuve una conversación con la señora del frente de mi casa, así, asado. Y la señora se interesó, la invité para la iglesia, no ha venido, pero cada vez que la veo le recuerdo. Qué bueno, voy a orar por ti. Voy a orar por ti. Ahora, no le digas que vas a orar por ti, si no vas a orar por él. Vean lo que dice Pablo. Pablo lo que les dice es, Dios me es testigo, en el versículo 9, Dios me es testigo de que yo lo recuerdo en mis oraciones. Pablo le dijo que iba a orar y oraba. Algunas veces, yo no sé tú, pero yo sí, le he dicho a alguna persona, sí, yo voy a estar orando en tiempo presente continuo. Yo voy a estar orando por ti. Y no oré ni una vez. Por eso es que cuando algunos de ustedes me han dicho, pastor, le ruego por favor que esté orando por esto, por esto y por esto. Señor, ven acá, de una vez, ven acá. Vamos a orar de una vez aquí mismo porque se me va a olvidar. Anímame con alguna buena noticia. Dile, antes de que te vayas, dile a 10 personas, anímame, dame una buena noticia. En Cristo. No fue que ganó tu equipo de fútbol, de béisbol, ¿no? Eso ayuda, pero eso no es un don espiritual. Anímame en la fe. Qué buena noticia. Qué buen testimonio puedes contarme de lo que Cristo ha estado haciendo en tu vida en esta última semana, en este último mes. Algunos podrán decir, el Señor no ha hecho nada en mi vida. Y buscan, y mueven los ojos, y se acuerdan de la agenda. El Señor no ha hecho nada en mi vida. Busca mejor, indaga mejor. Escudriña mejor. ¿Estás sano? ¿Estás respirando? ¿Estás vivo? ¿Tienes seguridad de salvación? Busca mejor, pregúntate más preguntas profundas en tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que le compartiste el evangelio a alguien? Pues yo tengo años que no le comparto el evangelio a nadie. Entonces, por lo menos ya te diste cuenta, arrepiéntete. Compártele el evangelio a alguien. Si tú no hablas, las piedras hablarán. Y así sucesivamente podemos seguir buscando aplicaciones. Por ejemplo, si tú estás tan deseoso que esa persona conozca del evangelio o que quieres animarlo en la fe, o otras personas, tú quieres animarlo en la fe, ¿cómo está tu uso de las redes sociales? Tú eres capaz de compartir un versículo, un sticker, una imagen, un meme, un video, un audio, algo. Compártelo con esa persona que te interesa para animarlo en la fe. Etiqueta a la Iglesia Bíblica Sublime Gracia. Si esta es tu iglesia, etiqueta en todas las redes sociales @IBSGDC. Y ayuda a que los demás puedan oír la palabra de Dios predicada acá o en cualquier otra iglesia que tú consideres que está predicando el mismo evangelio de Jesucristo. Bueno, nosotros no somos la única iglesia que predica. Nosotros oramos frecuentemente por iglesias amigas en esta ciudad y en otras partes del mundo. Comparte algunas en tus redes sociales algo que como Pablo le hiciera animar a otros en esta misma manera a los romanos. ¿Qué hubiera hecho Pablo con Facebook, con un Instagram, con un Twitter? ¿Usted cree que Pablo compartiría un video de perrito, un video del calentamiento global? No, Pablo compartiría ánimo con los hermanos porque él estaba dispuesto a anunciarles el evangelio y nada más que el evangelio. Pablo vivía en una burbuja del evangelio y todo el que ustedes ven en el capítulo final del libro de Hechos que Pablo estaba encadenado a un soldado romano. Para que no se escapara, Pablo estaba encadenado a un soldado romano. ¿Ustedes creen que
había persona más evangelizada en el mundo que aquel soldado romano a quien Pablo estaba encadenando. Pobre soldado romano, que escuchaba a Pablo 24 horas predicarle el evangelio. Mira, si ese soldado no está en el cielo es porque de verdad tenía un corazón tan duro como las cadenas. Porque estar encadenado a Pablo, eso es oír de Cristo todos los santos minutos del día. Pablo no compartía video de perritos, ni stickers de buenos días. Pablo compartía el evangelio y nada más que el evangelio. Pablo quería que nos animáramos en la fe. Pablo quería, mira, Pablo dice, si es la voluntad de Dios en el versículo 10. Pablo no dice, mira, salga sapo, salga rana, llueve, truene o relampaguee. No, Pablo decía, como dice en 1 de Pedro, si es la voluntad de Dios haremos esto o aquello. Según su voluntad, el Dios en que sirvo en mi espíritu me conceda el favor de ir a visitarlos. Pero Pablo lo que quería era animar a otros hermanos. ¿Desde hace cuánto tú no visitas a un hermano? Oras por un hermano. Frecuentemente mi esposa y yo nos acordamos, cuando vamos en el carro, nos acordamos de alguno de ustedes. Y ahí mismo lo llamamos. Hey, ¿cómo estás? Hey, bien, qué bueno oírle. Ah, sí, bueno, que nos acordamos de ti. Ok, bueno, que Dios te bendiga. Chao, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, ok, todo bien, va. Como dicen los paisanos salvadoreños. Va pues. Va pues. Y algunos dicen, no, nos guachamos. Nos hablamos. Ahí nos vemos. Dice, porque la idea es impartir ánimo mutuo entre los hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que tú llamaste a un hermano así, sin planificarlo? ¿Cuándo fue la última vez que tus ofrendas reflejaron tu deseo de animar a otros? No solamente tus ofrendas de aquí para la iglesia, todos los miembros de la iglesia, es responsabilidad de los miembros de la iglesia sostener esta iglesia. Todos nosotros ofrendamos para que esta iglesia se mantenga funcionando, pagando el alquiler, la factura y todo lo que tiene que pagar. Pero aparte de eso, tú puedes decir, mira, el hermano fulano está atravesando por una situación difícil en este momento. No es que me sobran $50, es que yo quiero animarlo. Así que agarre ahí ese verde. No solamente tu dinero, tus ofrendas, tu calendario. Si tú revisas tu calendario, tu tiempo, cómo usas tu tiempo en la semana. ¿Ustedes creen que Pablo se habrá entretenido mucho? ¿Ustedes creen que Pablo pasaba 60 horas a la semana trabajando? Bueno, Pablo dedicaba tiempos específicos para animar a los hermanos. Y el calendario es una muestra de nuestro Dios. Y muchos de nosotros trabajamos mucho más de lo que debemos solo por el hecho de ganar más. Entonces tenemos un Dios que no se llama Cristo, se llama dinero. En la Biblia Jesús mismo lo llama Mamón, el Dios de las riquezas. Yo entiendo que algunos están subpagados y tienen que trabajar más horas. Eso es entendible. No me oigan criticarles el hecho de que tengan que trabajar más. Pero uno trabaja para vivir. No podemos vivir para trabajar. Entonces uno lo que tiene que decir, bueno, mi calendario refleja mi Dios. Mis actividades durante la semana reflejan que yo soy un cristiano. O lo que hago es simplemente cumplir con Dios 2 horas a la semana. Durante la semana, ¿a quién le prediqué? ¿De quién recibí ánimo? ¿Con quién me reuní? ¿Con quién me tomé un jugo, un café, un té? ¿A quién invité a mi casa? ¿O a qué casa fui invitado? ¿Se están dando cuenta de la importancia que Pablo pone en el hecho de que seamos como Cristo en querer vivir los unos con los otros como hermanos, dando ánimo mutuo unos a otros?
Esto no es una religión cristiana en el cual nos vemos 2 horas a la semana. Ese no es el deseo de Cristo, no es el deseo de Pablo. El deseo de Cristo era que nos animáramos mutuamente en la fe todos los días de la semana y que formáramos parte de la familia, de la casa espiritual que es la iglesia. Pablo quería estar con estos hermanos en Roma desesperadamente. Y los de Éfeso se lo bloquearon, pero Pablo seguía haciendo todo lo posible, tanto que el día que fue a Roma, allá pasó 2 años y terminó decapitado. Pero él quería desesperadamente vivir con esos hermanos y reunirse con ellos, comer junto con ellos. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste algún pan de gallina, alguna arepa, alguna pupusa, algo con esos que tú llamas hermanos? ¿Qué planes tienes si esta palabra está cayendo en un corazón fértil? No tiene que invitarme a mí solamente. Yo para comer acepto invitaciones de cualquiera. Pero las muchachas se pueden invitar entre ellas. Las hermanas el martes pueden discutir qué planes podemos hacer. Los hombres tienen hoy una reunión para leer. Y siempre en esta iglesia hay comida, gracias a Dios. En esta iglesia no se bebe, pero se come. Y aquí no es fácil ser flaco, pero somos felices. ¿Qué planes tienes? ¿Qué planes puedes hacer? Tú podrás decir, hermano, pero es que yo estoy apretado en mi presupuesto. Yo te regalo una gift card. Si yo te regalo una gift card de $50, ¿quién te invitaría? A Dios gracias, por dinero no te pares. Por dinero no te pares. Invita a alguien. Y si tú no tienes plata, tú puedes llamarme a mí o a Juan. Y dices, mira hermano, yo invité a una familia a mi casa, pero estoy corto. No te preocupes hermano, nosotros ahí estamos para darte ánimo, aquí está, dele. No tienes que invitarme a mí, ¿ok? Porque si me invitan, yo voy con Maribí. Pero puede invitar a cualquier otro hermano de la iglesia. A cualquier otro hermano de la iglesia. A cualquier otro del directorio de la iglesia. A cualquier otro que te vaya a compartir el evangelio. En familia, en parejas, entre amigos. Salgan, pero a hablar de Jesucristo, a compartirse algún buen testimonio, a darse ánimo mutuo. ¿Está bien? ¿O van a planificar? Y esto se los digo porque Jesús tomó la iniciativa de venir a estar con nosotros y nosotros somos imitadores de Cristo. Donde Cristo llegaba había comida y lo acusaban de borracho, de bebedor, de comelón, de que comía con los publicanos y las prostitutas y los pecadores, pero él impartía ánimo a donde llegaba. A donde llegaba él impartía ánimo. En Hechos 8 ustedes pueden ver que había mucho gozo en Samaria cuando Felipe llegó. Y la comedera fue grandísima. ¿Pero por qué? Porque Felipe llegó a predicar el Evangelio de Jesucristo, a darle ánimo mutuo a los hermanos donde uno llegaba. Entonces no puede ser que cuando uno llegue, la gente se callen y cada quien empiece a revisar su teléfono. No, mano. Es ánimo mutuo. Estamos juntos para darnos ánimo mutuo en una comunidad, en un lugar que lo que espera es desesperarnos o deprimirnos. ¿Quién más nos va a dar ánimo? Nuestros hermanos en Cristo. Así que mi deseo, el de Pablo y el del Señor y el de todos los miembros de esta iglesia, es compartir el Evangelio de una manera práctica, el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo como a ti mismo. ¿No te gustaría que te invitaran a la casa de alguien? Entonces, si tú quieres amar a los demás, ámalos como a ti mismo, invítalo tú primero. Y esa persona va a quedar en deuda para invitarte a ti después. Entonces, lo bueno del ánimo mutuo es que produce ánimo mutuo. El Señor mismo dijo, es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Y ya sabes, por dinero no te pares. Toma la iniciativa. No vayan a aprovechar los muchachos a invitar a la señorita, ni la señorita a invitar a los muchachos.
O las solteras invitar a los solteros a los... No. Si van ahí, vayan de 2 en 2, de 3 en 3, nunca vayan solos. Si son de sexo opuesto. No vayan a aprovechar, no vayan a tergiversar la palabra que esto es un disclaimer. No vayan a aprovechar las palabras que yo le estoy diciendo para aprovechar y hacer desastre. No, háganlo bien para hablar del Evangelio, ¿no? Para hablar de Cristo, para hablar de las buenas nuevas de salvación. Por último, hermanos, Pablo dice en estos versículos que todo esto es con el propósito de ser fortalecidos. En los versículos 11 y 12, dense cuenta que Pablo dice que yo quiero ir para allá para que ustedes sean fortalecidos en el 11. Pero en el 12, es decir, para que nos fortalezcamos unos a otros. Es decir, que al salir de la reunión de ánimo mutuo, de reuniones como esta, usted debe salir fortalecido, no deprimido, no habiendo chismeado de otro, no teniendo que arrepentirse por lo que acaban de hacer, no sobándose la barriga por tanto que comieron. Usted lo que tiene que salir es fortalecido de esa reunión. Pero hágaselo saber también a esa persona de donde usted salió. Dice, wow, tenía tiempo que no me reunía con unos hermanos y no salía tan fortalecido en la fe como acabo de salir de esta reunión. Y hazlo para que veas. Hazlo para que veas. Díselo. Gracias por fortalecerme en la fe. Gracias por animarme. Gracias por hablarme de Jesucristo. Yo entré aquí triste, pero con lo que tú me hablaste, yo salí fortalecido. ¿Notan lo que está tratando de hacer Pablo? Eso fue exactamente lo que hizo Jesús cuando resucitó y fue al aposento alto a decirle, mi paz os dejo, mi paz os doy. Esos 11 hombres que estaban ahí estaban deprimidos, estaban tumbados, estaban tristes porque el maestro lo habían matado. Y el maestro le había dicho que iba a resucitar al tercer día. Y cuando el tercer día vino, Jesús, y viene el Tomás y dice, yo no creo que ese sea. Si no meto la mano en la llaga, si no meto la mano. Bueno, mete pues, dijo Jesús. Y viene Tomás y dice, Señor mío, Dios mío, ahora sí te creo. Ese animar a los hermanos fue exactamente lo que hizo Jesús. Pero eso solamente lo pueden hacer personas que han creído en Cristo, que han recibido por fe el regalo que por gracia Dios le da de la salvación. Jesús murió en la cruz porque Él vino y Él quiso estar con nosotros, a morir en la cruz y a dar su vida en sustitución por la tuya y por la mía. Y ese sacrificio de ese Jesús crucificado es lo que nosotros debemos creer para salvación. Si tú crees, y te aconsejo que lo hagas, cree que Jesucristo crucificado pagó el precio que tu pecado le debía al Dios Padre. Pero el Dios Hijo murió en la cruz para que cuando Dios cobrara el pago por el pecado de la sangre de Jesús, pues entonces en sustitución tú puedes disfrutar de la posición que Jesús tenía, porque Jesús tomó tu posición en la cruz. Entonces tú lo que tienes es que creer, confiar en que ese sacrificio y pedirle perdón por tus pecados. Y tú puedes decirle, Señor, yo sé que tú moriste en la cruz, pero será mucho pedir que tú me ayudes a creer que ese sacrificio también contó por mí. Si tú así lo crees, Él promete salvación y vida eterna. Si hay algo seguro, es que cuando a ti te toque enfrentar a Dios cara a cara, Él va a decir, ¿tú creíste que Jesús murió por ti? Sí. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que nos animamos entre nosotros cuando tomamos café, cuando comemos espagueti, cuando caminamos en el metro, cuando subimos las escaleras, cuando viajamos, cuando volamos, cuando subimos a cualquier torre. Los cristianos nos animamos mutuamente con el Evangelio. En estos días no sé con quién iba y yo iba a entrar en un lugar que decía one way y él me dijo, no, es one way, como Cristo. Dice, porque hay ilustraciones del Evangelio en cualquier momento en el que tú estés
si lees la Biblia, tú te vas a acostumbrar en que tu vida vive en una burbuja que Dios te permite y nada de lo que pasa en tu vida es casualidad. Todas las personas con las que Cristo te rodea están providencial y milimétricamente puestas para que o tú los animes o ellos te animen a ti. Así que si tú crees en el ejemplo de Cristo y en el ejemplo de Pablo, entonces tú vas a vivir para animar a otros y para ser animado en la fe. Piensa en quién vas a invitar, a quién vas a animar. Piensa dónde, cómo y cuándo. ¿Qué tal durante esta semana? ¿Qué tal si empezamos a reunirnos en las casas? ¿Qué tal si solamente leemos un texto bíblico? ¿Qué tal si vemos un sermón? ¿Qué tal si vemos una película? ¿Qué tal si leemos un libro? Hay muchas maneras de animarse mutuamente en la fe del Evangelio. Vean a Pablo, solamente quería ir a verlos, predicarles algún don espiritual para darles fortaleza en la fe o para recibir ánimo en la fe. ¿Tú estás dispuesto a eso también? Mi celestial mansión dejé por rescatar al hombre pecador. Si yo mi vida di por ti, ¿qué dejas tú por mí? El Señor nos anime durante esta semana y al salir de aquí a animar y a ser animados por otro. Vamos a ver. Señor, muchas gracias por tu palabra, por el ejemplo de Cristo y el ejemplo de Pablo. Al venir a fortalecer nuestra fe, al impartirnos algún don espiritual. Y rogamos también que nosotros seamos imitadores de Cristo, como Pablo lo imitaba a él. También, Señor, rogamos que podamos animarnos unos a otros en la fe durante esta semana y que sea un estilo de vida, que podamos animarnos mutuamente, contarnos las buenas noticias que Cristo hace en nosotros. Que ese ejemplo sirva para animarnos permanentemente por los grupos, por las redes, en persona. También, Señor, cada domingo, cada jueves, cuando nos veamos, podamos animarnos en la fe que compartimos, en el Evangelio que predicamos y vivimos, en el Señor en que nos deleitamos. Pues si hay alguien aquí, Señor, que está triste, rogamos que hoy sea el día que pueda reconocer que solo en Cristo hay vida eterna, que todo lo que tú haces tiene un propósito y ninguno de tus propósitos se deja de cumplir. Y al mismo tiempo, Señor, si hay alguien que no ha creído en ti, de quien tú no eres Señor, que hoy pueda ser el día que pueda venir a la fe, que pueda venir corriendo a la cruz pidiendo misericordia por su alma y perdón por sus pecados. Y Señor, que Cristo sea tan digno hoy para esa persona que pueda venir a ti amándote y pidiéndote perdón. Haznos saber, Señor, de estas buenas noticias. Impáctanos con estas buenas noticias. Anímanos, Señor, con estos testimonios de fe. Y que esta iglesia siga siendo un ánimo para unos y otros, para miembros, para todos aquellos que puedan venir a la fe. Podamos todos juntos amarte, atesorarte por sobre todas las cosas y por sobre todas las personas de este planeta. A ti la gloria y el honor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.